Muy bien. No. Muy bien, hermanos. Es una alegría esta mañana poder hablarles la palabra. Ah, sí, mira, tengo los anteojos acá. Yo pensaba que no los tenía. Capítulo número 2 de Hebreos. Sí, el Señor nos ha traído la semana pasada una palabra, ¿sí? Y en esa palabra nos reveló o nos trajo esta idea del Cristo que se hace carne, no, del Dios que se hace carne, el Hijo de Dios que se hace carne, y cómo su persona, su trono, ¿no?, su gloria se acerca hacia nosotros. Y nos mostró que era superior a los ángeles, ¿sí? Y ahora, sí, hoy se nos va a mostrar por qué es que tenemos que mantenernos firmes. Yo creo que a todos nosotros, ¿no?, y esta mañana, mientras estaba orando, buscando al Señor sobre esto, el Señor nos revela en el capítulo número 2 por qué nos debilitamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que produce en nosotros un debilitamiento tan grande? Bueno, y en el capítulo número 2, ¿sí?, después del mensaje que proviene del cielo, si todos nosotros, aquellos que de alguna manera, en algún momento de nuestra vida tuvimos una experiencia con el Señor de entrega a Cristo, ¿no? Yo creo que yo les he contado mi experiencia. A los 13 años, más o menos, estaba en mi país, hacía un año, más o menos, que se había sido el golpe de Estado, y todas las cosas estaban muy revolucionadas por todos lados, ¿sí? Y todo parecía un caos, nada estaba ordenado. Y en ese tiempo el Señor me llamó, ¿no?, en un campamento, en un lugar donde estaban reunidos unos hermanos, ¿no?, y el Señor me buscó en ese lugar. Así que yo creo que todos nosotros de alguna manera sabemos, tenemos una idea de haber conocido al Señor, saber que llegó el día cuando nosotros conocimos a Cristo, ¿sí? Y en el capítulo número 2 nos va a mostrar cómo esa revelación celestial, o aquello que fue tan fuerte, tan profundo en nosotros, cómo y por qué nos lo perdemos. ¿Por qué nos perdemos? ¿Por qué nos desanimamos tanto? ¿Por qué nos enojamos tanto? Viste que a veces nos volvemos, ¿sí?, más malos que los gatos, ¿no? ¿Viste? ¿Ustedes nunca se dieron cuenta que los gatos son muy malos cuando están enojados? ¿Viste? Son capaces, no sé, de agarrarte y te pueden matar un gato. Porque viste cómo te mete esa uña y no suelta, no deja de pelear, ¿no? O un perro que se vuelve malo, ¿no? A veces nosotros nos volvemos personas que decimos, yo conocí a Cristo, ¿y qué me ha pasado, no? ¿Dónde está mi problema? Bueno, la palabra nos va a advertir, y vamos a empezar esta mañana para empezar a ver del versículo 1 al 4, vamos a hablar sobre la posibilidad de deslizarnos. Del versículo 5 al 17, ¿sí?, nos va a hablar sobre el mundo venidero, ¿no?, sobre qué cosas van a venir, ¿sí? Y en el versículo 18, ¿sí?, nos va a hablar sobre el auxilio del Señor cuando uno es tentado, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir conversando un poco, pero a mí me gustaría esta mañana que cuando lleguemos al final de esta palabra, me gustaría que usted se diera cuenta de qué le pasa
o qué hay en la cruz, qué hay en la muerte de Jesucristo y por qué a nosotros nos cuesta tanto. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo veo en la vida de la iglesia? No solamente en la congregación, sino en la vida de la iglesia. Yo veo que hay como un desliz continuo. Cuando digo un desliz, bueno, que ahora vamos a ver, no es simplemente que nos corremos un poco, sino nos corremos mucho y de pronto no sabemos ni qué nos está pasando. Así que vamos a comenzar. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Bueno, acá la primera idea entonces que vamos a ver es esta posibilidad de deslizarnos. Bueno, ¿cuál es el primer problema del desliz? El primer problema es la ausencia de diligencia. ¿Sí? Usted la palabra diligencia hoy casi no la usamos. ¿Sí? ¿Está bien o no? Casi no la usamos y casi no significa nada para nosotros. La idea de diligencia es prestar cuidadosa atención. Prestar cuidadosa atención. O sea, ¿sí? Preocupar, poner todos los sentidos. Una de las claves del aprendizaje es la atención. La capacidad de atención que yo tengo es lo que hace que yo pueda aprender. O sea, que si yo no soy diligente, la primera cosa que es, hermano, nos juntamos a las 5 de la tarde. ¿A qué horas? A las 5 de la tarde. Muy bien, a las 4:30, no, a las 5. ¿No? O sea, ¿entiende cómo es, no? La atención. ¿Qué significa eso? Que la otra persona está oyendo, pero ¿qué es lo que no está prestando? Atención. Entonces, la Biblia, la palabra del Señor, nos va diciendo un montón de cosas, incluso más. Algunos de ustedes yo tendría que doctorarlos en teología, ¿no? ¿Cuántos años los hermanos, por ejemplo, hay hermanos, 15 años llevan hermanos con nosotros, ¿no? 15 años. ¿Cuántos años de iglesia tenemos? ¿No? 16, ¿no? Empezamos en el 2001. 16 años de iglesia vamos a cumplir, ¿está bien? Vamos a cumplir 16. O sea, con 15 años de venir a la iglesia, si usted vino todos los domingos, habría que darle el título de doctor en teología. Pero ¿por qué no se le da el título de doctor en teología? Porque todavía no sabe ni dónde queda el Antiguo Testamento. Eso sé que la mayoría lo sabe, ¿eh? No se preocupe. Pero estoy diciendo una exageración en este momento, ¿también? Bueno, ¿entiende? Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué es lo que nos ha pasado? No sabemos, ¿sí? Por ejemplo, un hermano se debilita y el hermano no sabe cómo salir adelante. Por ejemplo, no sabe a qué hay que recurrir, no sabe qué hay que hacer. Y dice, no, porque yo no sé qué es lo que me pasa, y no entiendo, y no sé por qué no estoy bien, ¿sí? Y no sé por qué, y no entiende lo que pasa. ¿Por qué le ha pasado? Se olvidó. ¿De qué se olvidó? De todo lo que se dice. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que no hizo? No prestó atención cuidadosa. Bueno, una de las cosas que en la vida cristiana usted tiene que saber es que el evangelio es para gente cuidadosa. Y es una de las cosas raras, ¿no? Porque usted tiene que andar con el Señor con mucho cuidado, o sea, tiene que prestarle mucha atención. ¿Se acuerdan ustedes de Pedro? Bueno, Pedro tuvo que aprender a ser un hombre cuidadoso. Por ejemplo, cuando él andaba con el Señor, él pensaba que las cosas eran como a él le parecía. Entonces un día el Señor pregunta,
¿y quién dice ustedes que soy yo? Y entonces Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dijo, bienaventurado Pedro, oh, qué felicidad Pedro, te felicito, no, qué bendición Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A los momentos después el Señor empieza a contarles a los discípulos que Él va a ser entregado, que va a ir a la muerte, y Pedro lo pone a un costado y lo empieza a retar. Le dice, maestro, ¿cómo se te ocurre decir esas cosas? Tú no vas a morir, de ninguna manera lo vamos a permitir. ¿No? Ya se había descuidado. Entonces el Señor, fíjense ustedes, pasó de mi Padre te lo reveló lo puso enfrente de todo, le dijo un poquito para allá, vengan todos muchachos acá, fíjense bien, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué no ponen la mira? Pero ¿cómo hace un ratito venía del cielo y ahora es Satanás? Bueno, ¿por qué? Por el descuido. Por supuesto, Pedro después mejoró cuando vino el Espíritu Santo y él entendió, creció, maduró y puso atención y empezó a poner atención a todo lo que pasaba. Así que la primera cosa que nosotros tenemos que hacer para no deslizarnos, ¿qué es? Poner cuidadosa atención. Cuidadosa atención. Bueno, y usted cuando pone cuidadosa atención, va a ser muy difícil que se deslice. Las cosas que hemos oído, ¿sí? Las cosas que hemos oído. Fíjense ustedes, en aquel tiempo, ¿sí? La mayoría de las personas hablaba y los otros no escribían inmediatamente, ¿sí? No se copiaba. La gente, ¿cómo aprendía? Oyendo. Así que tenía que prestar mucha atención. Ellos tenían entrenado el oído para aprender. Por lo tanto, uno tiene que aprender y tiene que poner atención a la vida cristiana. Si no, no va a crecer. Yo muchas veces yo les digo a ustedes, ¿qué prediqué el domingo pasado? ¿Sí? ¿Sí? Y cuando yo hago esta pregunta, ¿sí? Yo espero que usted me explique, no en una frase, sino en una hoja, ¿no? ¿Qué prediqué? Y no lo quiero que lo haga para mí, porque en realidad a mí no me interesa que usted me predique o que usted me diga a mí, ¿está bien? Porque no soy yo, ¿sí? El que está interesado. Es usted el que tiene que crecer, porque yo ya crecí con la prédica. ¿Está bien o no? Usted tiene que empezar a darse cuenta. Entonces, ¿por qué nos deslizamos? ¿Sí? ¿Por qué nos deslizamos? El desliz tiene que ser que es arrastrado por una corriente. Vieron que ustedes también está en la misma idea de Efesios, donde dice el apóstol, dice que la gente está arrastrada por una corriente, ¿sí? Por algo que lo arrastra a uno. ¿Y por qué nos arrastra la corriente? Por ejemplo, uno está contaminado, ¿no? Uno viene contaminado a Cristo y el Señor te empieza a enseñar, y si yo no tomo la enseñanza, no puedo hacer los cambios. Bueno, o sea, yo no puedo pensar que yo voy a cambiar con un poquito de iglesia o con un poquito de hermanos que piensan que ya es mucho venir todos los domingos a la iglesia, ¿sí? Es como demasiado. Incluso la gente lo cuestiona, pero usted le dice a la gente, ¿y por qué no vas a la escuela una vez al año y te dan el diploma? No sé si me entiende. O sea, vaya una vez al año y ¿por qué no le dan el diploma una vez al año? No sé, porque en una vez no pasa nada. Y los hermanos en la iglesia tienen que empezar a darse cuenta que necesitamos, ¿sí?, que nada nos arrastre. Pero si nada nos va a arrastrar, necesitamos firmeza, solidez. ¿Sí? ¿Amén? Bueno, dice la palabra, ¿sí?, que si la palabra dicha por medio de los ángeles, o sea, fue firme, ¿no? ¿A qué se refiere el autor? Se refiere al Pentateuco, o a lo que el Señor le entregó a Moisés en el monte de Sinaí. Dice, fue dicho por ángeles, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de que la salvación viene del trono de Dios y que el cielo está bien abierto para nosotros? No es que está cerrado,
Entonces, todos nosotros recibimos del Señor una gracia de ver el cielo abierto, de entender. Entonces, ¿cómo vamos a escaparnos de aquello? O sea, la revelación del Evangelio, y esta es una discusión enorme con los judíos, es mayor que la revelación del Sinaí. El Sinaí temblaba, humeaba, había un lugar así como una nube espesa, y dice que los ancianos se acercaron y vieron un lugar como de zafiro, como un lugar, un mar de cristal. Así era el lugar donde estaban. Y se había creado en ese momento cuando el Señor había descendido. Imagínense la impresión. Entonces el autor, ¿qué dice acá? Nosotros hemos sido llamados por alguien mayor. ¿Me siguen? Amén. O sea, la revelación de la salvación es algo mayor que lo que se le reveló a Moisés en el monte de Sinaí. Por eso el autor dice, si ellos no se escaparon, ¿sí?, si nosotros descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿sí?, entonces la salvación nuestra, y acá es donde, por eso el autor dice, empieza y dice, antes Dios habló a los padres por los profetas, pero ahora nos habló por el Señor, y el Señor es el que nos ha dado el mensaje. O sea, descendió del cielo, y pongan atención acá, porque esto es algo importante, y ahora sí vamos a empezar a ajustar algunas cosas. El mensaje es el mensaje del Señor. O sea, el mensaje ahora no lo anuncian los profetas, lo anuncia el Señor mismo. ¿Me escuchó bien, no? O sea, cuando usted lee el libro de Mateo y usted empieza a escuchar las enseñanzas del Señor, son las enseñanzas del Hijo de Dios, son las enseñanzas de Dios mismo, dichas ahora no por profetas. Recuerden ustedes que Juan el Bautista tenía esta clara idea. La gente decía de Juan el Bautista que era un gran profeta. Imagínense ustedes que Juan el Bautista empezó a predicar en Sierra de los Padres cuando no había nada y vinieron todos de Buenos Aires a oírlo. Así era más o menos. Tenía un poder de convocatoria impresionante. Y este hombre es el que dice de Jesús, yo no soy digno de desatar encorvado, o sea, agachado, la sandalia o la correa de su pie. O sea, que hay algo en Jesús que es superior a todos los profetas. Es el Señor del cielo y de la tierra. Y es lo que dice acá. Primeramente, dice, por el Señor nos fue confirmado también por los que oyeron. ¿Quiénes son los que oyeron el mensaje? Los discípulos, los apóstoles, ¿sí?, los que escribieron, los que estaban ahí. Entonces, testificando Dios, juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y acá, ¿qué hace referencia? Hace referencia a todos los milagros que hizo Jesús y a todos los milagros que ocurrieron en la iglesia primitiva. ¿Sí? Dice, ¿cómo nosotros, sabiendo todo eso, vamos a escaparnos? Usted dirá, ¿y los milagros nuestros? Y esos son regalos. ¿Sí? Pero estos son los milagros que convalidan. ¿Cuáles son los milagros que convalidan el Evangelio? No los nuestros. ¿El Señor lo hace? Sí que lo hace. ¿Para qué lo hace? Para que lo descubramos. Pero los milagros que convalidan el Evangelio son los milagros de Jesús y los de los apóstoles. Validan el Evangelio. Y no estoy en contra de los milagros hoy. Yo creo en milagros, he visto muchas cosas, he visto gente sanarse, pero el milagro que convalida el Evangelio es lo que Jesús hizo y los apóstoles. Amén. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Y ahora pongan atención. Bueno, la primera cosa que dijimos entonces
es esto. El que habló el Evangelio y el que nos predica el Evangelio es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y cuando nosotros hablamos la palabra, recuerden ustedes que cuando el Señor estaba con ellos hablándoles, les decía a ellos, cuando ustedes estén delante de los reyes y de la gente, ustedes no se preocupen de lo que van a hablar. ¿Por qué les decía? Porque ustedes no son los que van a hablar. ¿Y quién va a hablar? El Espíritu, ¿sí? Va a hablar. Y si el Espíritu habla, ¿quién habla? Cristo es el que habla. O sea, a partir de Cristo, ¿qué empezó a ocurrir? Empezó a ocurrir que Él es el que habla. Así que cuando estamos nosotros aquí en la iglesia reunidos, ¿quién es el que habla? Cristo es el que habla. Yo sé que uno dice, no, pero no. ¿Por qué? Porque en la iglesia el que manda y el que toca y el que hace es Cristo. Por eso hay que tener tanto cuidado con atribuirse. Me gusta mucho esa canción que dice, a ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra. Porque todo el propósito de Dios, de los ministerios, de los pastores, de todos los demás, de los maestros, apóstoles y cómo se le pongan el título, el único propósito es que Cristo hable. ¿Me siguen? Amén. Usted lo tiene que entender muy bien esto, porque esta mañana usted se me tiene que sanar. Cuando digo se me tiene que sanar, esta mañana tiene que venir a usted algo que lo sane y que lo libere, porque hay mucha carga, hay mucha amargura, hay mucho dolor en el corazón. Y dice la palabra entonces, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿Vieron ustedes? O sea, ¿cómo no sujetó a los ángeles el mundo venidero? ¿Cuál es el mundo venidero? Es el mundo que viene después de ¿qué cosa? Cuando se caiga todo esto, cuando la tierra sea renovada, cuando los cielos sean enrollados, cuando la luna se caiga, cuando el sol se me venga abajo y las estrellas se caigan por todos lados y se termine este tiempo, ¿qué va a venir? El mundo de verdad, lo que es la verdad, la realidad va a venir después de esto. Cuando venga esa realidad, los ángeles, fíjense ustedes acá lo que va a decir, y acá es donde entra, no van a mandar. ¿Quién va a mandar? Y acá vamos a empezar a ver algo que el Señor también lo dijo, ¿sí? Porque esto el hebreo lo mira desde otro lado, parte de otro lado, ¿sí? Los evangelios parten desde la persona de Cristo. Este hebreo parte como de al final, del otro lado, hacia Cristo. ¿Está bien? Bueno, fíjense ustedes lo que dice acá. No sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Porque alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre todas las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Bueno, y acá es donde está la iglesia. Y déjeme aclararle un poquito, ¿no? Acá es donde está la iglesia. ¿Por qué? Porque dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Este no es Cristo. Esta es la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor dijo, y yo les asigno un reino? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Bueno, hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de esto. Yo les asigno un reino y todo lo que atares en la tierra, ¿sí?, será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Ustedes ven esto en la iglesia, yo perdónenme los pastores, si hay alguien escuchándome, pero bueno, perdónenme, pero la iglesia ata y desata y no se ata ni se desata. ¿Está bien o no? ¿Por qué? Porque todavía todas las cosas no están sujetas ¿a qué? A la iglesia. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Nosotros vamos a gobernar bajo el gobierno de Cristo. Recuerden ustedes que empieza del otro lado. El Nuevo Testamento, los evangelios empiezan desde Cristo,
¿sí? Y el apóstol Pablo empieza desde Cristo. Este empieza desde como de allá para acá. Así que todavía nos falta la parte de Cristo. Nos está explicando la parte intermedia. ¿Qué nos está diciendo? Entonces, hermanos, ¿qué nos viene diciendo? Para resumir, no se deslicen. ¿Por qué? Porque ustedes son los que van a gobernar en lo que viene. No se deslicen, porque ustedes son los que van a gobernar en lo que viene, porque hay promesa, porque esta palabra, recuerden ustedes lo que dijo Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Se acuerdan ustedes de eso, no? ¿Se acuerdan? Mi palabra no va a pasar. Sí, todo va a pasar, pero mi palabra, ni una jota, ni una tilde, nada va a pasar de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando este autor menciona lo que es el Antiguo Testamento y lo está mirando, ¿qué está mirando él? La palabra de Dios en respecto de lo que va a venir. ¿Y quiénes van a gobernar en aquel tiempo? La iglesia. Nosotros, la iglesia. Nosotros no somos los únicos que somos la iglesia, ¿está bien? Nosotros somos parte de la iglesia. Así que a nosotros se nos van a asignar, ¿qué cosa? Gobiernos. Y nosotros vamos a dirigir. ¿Y cómo vamos a dirigir? Si en esta vida nos deslizamos, nos dejamos por cualquier corriente que viene, ya no estamos hablando de una corriente en la iglesia, sino estamos hablando de las corrientes mundanales. Cualquier corriente nos mueve. Pero vemos a aquel, ¿vieron acá? Pero vemos a quién, a aquel. ¿Y quién es aquel? Cristo. Que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Por qué dice que fue hecho un poco menor que los ángeles? Porque se hizo hombre. ¿Está bien? A Jesús. ¿Y cómo se lo recupera a ese hombre poco menor que los ángeles? Y recuerden ahora, se le da, ¿qué se le da? Coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. Y acá es donde quiero entrar, ¿sí? Recién acá voy a entrar. Acá vamos a entrar. Tampoco me quiero atrasar mucho porque vi que los hermanos, mientras menos les predico, más les queda. Bueno, a causa del padecimiento de la muerte, ¿sí? Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El padecimiento de la muerte. Esto es algo vital para usted esta mañana. Yo sé que a usted nada lo mueve. Yo sé que nada nos mueve. Yo sé que nada nos conmueve. Pero es importante esta mañana que usted entienda el padecimiento de la muerte del Señor. Porque a Él, a Jesucristo, ¿sí?, le da corona de gloria y de honra. ¿Sí? O sea, se hizo un poco menor que los ángeles porque se hace como nosotros. Pero cuando Él está en su muerte y padece la muerte y padece lo que padece, ¿sí?, cuando Él padece todo eso, el Padre, y acá es donde, lo levanta y se le da un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Coronado de gloria y de honra. Bueno, y acá es donde yo decía la semana pasada que hubo un cambio en el cielo, ¿sí? Un cambio que va a terminar ¿cuándo? Cuando termine con el juicio del gran trono blanco. Ahí se va a terminar, ¿sí? Ahí comienza la etapa nueva. La otra cosa que nos va a dar acá, en el versículo número 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones
al autor de la salvación de ellos. Versículo 10. Entonces, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, no al pecado, no a la mediocridad, no a la carga inexplicable de dolor, de angustia. Cuando uno le pregunte a un hermano en el mundo evangélico, ¿cómo andas? Luchado. ¿Miren ustedes cómo es? Inventamos terminología, ¿para qué? Para explicar, ¿no? Pero estamos confiando en el Señor, ¿no? Y como que se nos cambia hasta la voz, ¡aleluya! ¿No? ¿No? Pero ya la derrota estaba marcada, ya está marcada la derrota. Sí, estamos bien, sí, pero vamos mal, ¿no? Es una cosa muy graciosa que nos pasa a nosotros los cristianos. Pero acá no dice eso. Llevar a muchos hijos a la gloria. Fíjense ustedes. Y acá es donde dice, y perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué es lo que perfecciona a Cristo? Y estoy diciendo algo que teológicamente no es correcto, pero es lo que dice acá. ¿Qué es lo que perfeccionó a Cristo? Las aflicciones. ¿Qué nos va a perfeccionar a nosotros? ¿Nos perfeccionan las aflicciones a nosotros? No, ni sueñe. ¿No? ¿Qué nos generan las aflicciones a nosotros? ¿Qué te genera la aflicción? ¿Qué te genera? Enojo, ira, rabia, amargura, dolor, rencor, resentimiento, envidia, celo, odio. Todo eso te genera la aflicción. ¿O no es así? La aflicción es el punto de la perfección, ¿sí? Porque Cristo pasó por la aflicción y se perfeccionó. Nosotros pasamos por la aflicción y nos derrumbamos. Usted vino esta mañana acá. ¿Cómo vino esta mañana? ¿En aflicción? ¿En dolor? ¿O vino perfeccionado? El padecimiento a Cristo le dio gloria y le dio honra. El padecimiento a Cristo le dio perfección. Bueno, y este es el modelo, o sea, la primera cosa que nosotros tenemos en mente es ¿quién es nuestro modelo? ¿Quién es nuestro modelo? Brad Pitt, uno de los pocos autores que conozco. Ay, se ríen porque saben. Saben quién es el modelo, ¿sí? Y no sé quién más porque se me acabaron los nombres. Bueno, ¿quién más? ¿Quién es tu modelo? ¿Quién es nuestro modelo de vida? ¿Me entiende o no? Lo que yo digo es, ¿qué es lo que nos pasa? Que no podemos resistir nada, no podemos resistir ningún dolor, ninguna aflicción, ¿sí? Nada, todo estamos como blanditos, ¿sí? No podemos resistir. Acá la hermana Silvia pasó hoy acá a dar su testimonio. Dice, me caí, me golpeé, me faltó, se me arruinó esto, se me arruinó lo otro, pero gloria al Señor, dijo. Entonces dije, qué testimonio raro este. ¿O no? ¿No le pareció raro el testimonio o no? Pero ¿qué es lo que nos da la aflicción de Cristo a nosotros? Y acá es donde yo quiero que usted empiece a entender
lo que nos da la aflicción de Cristo? Primero nos da perfección, después nos da corona de gloria y nos da corona de honra, porque nosotros también vamos a ser honrados por el Señor cuando el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y también nos van a coronar y nos van a entregar, vamos a decir, recompensas a causa de ¿qué cosa? De lo que hemos padecido. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ¿sí? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero nosotros, para pasar la penalidad, tenemos que entender algo que lo va a profundizar la palabra ahora, ¿sí? Entonces, tenemos esta primera idea que nos va a perfeccionar, o que perfeccionó a Cristo, o sea, la va a llevar a término por sus aflicciones, ¿sí? Y yo quiero que usted mire la aflicción de Cristo en Mateo 26, 39. 26, 39. Cuando ya estaba para entrar en la última etapa, en los últimos momentos de su vida. El Señor dice que llegó a ese lugar, un lugar que se llamaba Getsemaní, y le dijo: yo voy a orar ahí. Versículo 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta es la aflicción. Acá es donde el Señor empieza a pasar esa aflicción. En el versículo 42 dice: y otra vez oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Las aflicciones del Señor. Y yo, ¿por qué quiero que esta mañana miremos a Cristo? Porque no son mis aflicciones las que me van a sanar. Mis aflicciones yo no las puedo llevar, porque por eso soy de carne y hueso. Los hermanos, hay hermanos que dicen: yo no puedo llevar nada, pero tú puedes mirar al que lo llevó todo. Cuando tú miras al que lo llevó todo, entonces tú te vuelves poderoso con tus aflicciones. Pero primero tienes que mirar al que lo llevó todo. Ahora vamos a mirarlo acá. La aflicción de Cristo. Ahora, en el 2.14 de Hebreos, perdón, estamos en el 2.11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Sí? Algo más que el Señor nos da en su padecimiento es santidad, y otra cosa nos llama hermanos. ¿Sí? Fíjese usted, y no se avergüenza de llamarlos hermanos, porque nosotros como hermanos de Cristo, cuando nos miramos, no desde el lado de la gracia ni de la misericordia de Dios, nos miramos del lado de más o menos como somos, ¿sí? El Señor es una hermosa persona, todo bien peinado, ¿sí? Bien producido, y nosotros aparecemos medio raquitongos, medio arrastrándonos, ¿sí? Y dice: este es mi hermano. Por eso dice, y no se avergüenza de llamarlo hermano. Y él aparece en un Mercedes-Benz, ¿no? En un helicóptero, en aviones, y nosotros aparecemos en una bicicleta que hace todo ruido, toda clase de ruido, porque ya no podemos más, ¿no? Pero no se avergüenza, dice, de llamarlos hermanos. ¿Entiende? Ahora, ¿qué es lo que cambia acá? Cuando yo empiezo a aceptar esto, que Él me llame hermano, cuando yo empiezo a aceptar que Él me ha santificado.
diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. Fíjese lo que hace Jesús. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿No? Jesús mismo, ¿qué está haciendo? Jesús es el que nos predica. Yo sé que esto parece raro. El que predica es Cristo. En la iglesia el que predica es Cristo. Fíjense lo que dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Fíjense ustedes con lo que hace Cristo con nosotros. Nos canta una canción en medio de la congregación. ¿Quién canta? Cristo. Qué tremendo, ¿eh? El que canta es el Señor, anunciando su plan, anunciando su resurrección, anunciando su victoria a nosotros, diciéndonos. Y déjeme decirle algo, me hace recordar mucho Tomás. Cuando Tomás dijo: no, si yo no lo toco, no meto el dedo, no creo. ¿Se acuerdan ustedes? Y Tomás, apareció el Señor y le dijo: mete tu mano acá. Y sabe usted que de eso se está tratando el tema acá, de tocar las heridas del Señor, para poder darnos cuenta de que tenemos victoria sobre nuestros límites. La victoria, me gusta ese pasaje, y yo no sé qué hizo Tomás, si le metió la mano o no le metió la mano, ¿vio? O sea, no sé, si lo hizo o no hizo, porque el relato no lo dice. Solamente dice que él se cayó y dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Sí? ¿Me entiendes? Se terminaron sus dudas, se terminaron sus temores, se terminaron sus angustias, se terminaron sus límites. Esta mañana usted vino acá a poner su mano en las heridas de Cristo. Esta mañana usted tiene que salir de acá convencido de algo, que aquel que sufrió por usted ha vencido y usted ha vencido con él. Somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Pero es su victoria cuando yo meto mi mano sobre él, cuando yo coloco. Me hace recordar mucho la mujer que tenía el flujo de sangre. Y ella decía: si tan solo tocare el borde de su manto, si yo lo toco, voy a ser sana. Vino por atrás y tocó y fue sanada. ¿Me entiendes? O sea, es como esta mañana nosotros como que tenemos que colocarnos, tenemos que decir: Señor, no soy yo, eres tú, es tu cuerpo, es tu sangre. Y ahora nos va a meter más todavía esta palabra. Y otra vez dice: yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Los hijos que Dios me dio. Porque él también, fíjense ustedes, el Padre me dio, los hijos. Ya no somos solamente hermanos, sino somos como hijos de él. Nos cuida como hijos. Bueno, y acá aparece la parábola del hijo pródigo. Bueno, y todo lo demás que usted ya conoce. Pero esta mañana, ¿por qué no está activo todo eso en usted? ¿Por qué no está activo todo eso en usted? Porque usted olvidó algo. ¿Sabe qué olvidó? Acercarse al Maestro y tocarlo a él. A él hay que tocarlo. El que predica en la iglesia es él. El que canta en la iglesia es él. Al que hay que tocar en la iglesia es a él. Tenemos que volver a colocar a Cristo en el centro de todo. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Cómo? Carne y sangre. Usted, esta palabra, yo no sé si a usted le gustaría esta mañana que le dieran un vaso con sangre y un pedazo de carne. Yo también, lo mismo que usted. No.
¿Está bien o no? Yo no. Pase para otro. Pero a mí no me van a hacer tomar sangre ni comer carne, porque nunca primero en mi vida he comido y no tengo intención tampoco de comer. Pero acá dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Yo lo voy a traducir ahora. Cuando dice acá, carne y sangre, significa cuerpo y derramamiento de sangre. Bueno, y algo pasó en la vida de los discípulos. Nosotros siempre somos muy graciosos con el Señor, ¿sí? Gracioso en el sentido que decimos cosas que no entendemos, ¿sí? Y el Señor es amoroso con nosotros, ¿sí? Mateo capítulo 20, versículo 22. El versículo 20, para entender el pasaje. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? ¿No? Ella le pedía algo, pero no se entendía. Es cuando nosotros queremos que nos pongan atención, pero que no se entienda porque no sabemos si está muy bien o muy mal, pero bueno, queremos pedirlo. Esa forma, ¿no? Y se acercó y pidiéndole algo, pero como no se entendía, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y entonces Jesús respondiendo dijo, por eso, no saben lo que piden. Y le hace una pregunta, ¿pueden beber del vaso que yo he de beber? Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Podemos. Lo que no sabían era que no podían, pero le dijeron podemos. Y él les dijo, ¿qué le dijo? A la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. O sea, que usted ya participó del cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Participó ya o no? ¿Participó o no? ¿Sí o no? ¿Amén o no? ¿Participó? Amén. Dígalo con confianza. Los que saben que lo hicieron, amén, yo participé. A ver, ¿quién participó del cuerpo? Amén. ¿Y los que no saben? ¿Por qué no saben? ¿Cuándo participó del cuerpo usted? ¿Cuándo se bautizó? ¿Cuándo participó del cuerpo? Cuando lo confesó. ¿Cuándo participó del cuerpo? Cuando toma la cena del Señor. ¿Me entiende? Son simbolismos, no es participación. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. ¿Me entiende? Usted ha participado, pero ¿qué es lo que le pasa? Esa participación para usted es una actitud momentánea de la hora. Ahora estamos tomando la cena del Señor, arreglemos todas las cuentas. Señor, perdóname por todo lo que he hecho en casa. Amén. Ahora ya estoy preparado para... Bueno, toma, participa y afuera nomás, mocoso, insolente, ¡pum! Patada para allá, no para allá. ¿No? ¿Participó del cuerpo? Sí, pero ¿qué le pasa? Se olvida de qué. Del cuerpo. ¿Se olvida de qué? De la sangre. Yo no sé qué pasaría si usted tuviera un día, hace muchos años, creo, no sé si son 2, 3 años, se nos murió la Luli. Nuestra perra, la perra histórica, ¿no? La que nos acompañó en el comienzo de la iglesia. Y aquella mañana, usted sabe que los animales cuando van a morir se van, no quieren que usted esté.
No sé por qué, pero ellos no quieren que uno esté. Y de repente, esa noche ella estaba alejada de todo, se había metido en un lugar así, y a la mañana me despierto y salgo al patio temprano, y ahí estaba la Luli tirada, sus patitas así. Me daba cosa tocarla, porque era mi perra, era nuestra perra, y me costaba tocarla. Pero cuando la toqué y la agarré y la puse, no podía dejar de pensar en ella, no podía dejar de sentir esa sensación de que se me iba alguien importante. Era un perro. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué pasaría si nos lleváramos a Cristo? Cuerpo, sangre. Y empezáramos este tiempo a vivenciar esa realidad de su muerte. Esta palabra que nos está hablando el Señor esta mañana, que tiene que ver acá en el capítulo 3 de Hebreos. Los hijos participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo. O sea, Cristo mismo, con su entrega de cuerpo y de sangre, participó para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Tenía el imperio de la muerte. Cuando nosotros, antes de que Cristo muriera y entrara en el Hades, no, porque eso es lo que aclara Apocalipsis, y entrara en el Hades y le quitara el gobierno a Satanás, al diablo, nosotros, las personas, los seres humanos, no tenían opción de escapatoria. Lo que había era un lugar intermedio llamado el Seol, donde iban todos los justos, pero cuando el Señor le quita las llaves al Hades, no hay más imperio de muerte. Y no es que no hay muerte en el sentido de decir que todavía morimos, sino este es un anticipo de victoria para enfrentarnos en la vida a través del cuerpo y de la sangre, enfrentarnos con victoria frente a la muerte, no con dolor y con tristeza y con angustia nada más, sino también con victoria, con triunfo, con paz, con alegría, con regocijo. Yo estaba pensando esta mañana, se lo voy a decir en público, cuando yo me muera, quiero que se derrame un tiempo de oración y que lleven un equipo de música y que canten y alaben al Señor, y que esa noche se conviertan todos los que no se han convertido, que echen fuera a los demonios y sanen a la gente. Yo quiero eso, yo quiero un avivamiento. ¿Por qué? Porque la muerte ha sido vencida. ¿Me entienden lo que le digo? La muerte ha sido vencida. ¿Por qué ha sido vencida? Por el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso que es tan importante, esto es vital de entender. Y cuando estamos hablando del cuerpo y de la sangre, no estamos ya hablando del cuerpo y de la sangre que fue derramada nada más. Estamos hablando del cuerpo y de la sangre porque el Cordero de Dios hoy está sentado en su trono como un cordero en sacrificio. Está lleno de sangre. Por eso le dijo a Tomás, mete tu mano acá. Todavía él está con sus heridas sangrantes. Por lo tanto, nosotros cuando miramos esto, tenemos que arrimarnos y decirle, Señor, no son mis heridas las que me van a salvar, son tus heridas las que me van a salvar. Y yo quiero meterme en tu cuerpo, quiero meterme en tu sangre, porque no hay otra solución. Victoria sobre la muerte. Y por último el versículo 18, del 16 al 18. Victoria sobre la tentación en su padecimiento. La mayoría de nosotros pensamos que la tentación es algo que Cristo no cubrió, pero quiero decirle esta mañana, Cristo cubrió el poder de la tentación para destruirme, Cristo la cubrió.
porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Semejante a sus hermanos. Y dice, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor no nos dejó libres a la tentación. El Señor ha cubierto la tentación con su cuerpo, con su sangre, ¿sí? Recuerde esto, con su cuerpo, con su sangre, tenemos victoria sobre las tentaciones. Sobre las tentaciones. Cuando usted viene a Cristo y le dice, Señor, estoy tentado, ¿sí? Hay diferentes tipos de tentaciones. Tentaciones económicas, financieras, tentaciones con respecto a la sexualidad, tentaciones en la pornografía, tentaciones en el dolor, tentación en robar, tentación en matar, tentación. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Yo quiero esta mañana que usted entienda esto, porque si usted no lo entiende esta mañana, usted no va a poder clamar, no va a poder decirle, Señor, yo quiero salir de acá transformado. La tentación, el Señor la ha cubierto. No tienes que caer en tentación. No tienes que caerte. No es necesario que te caigas. No es necesario que te ocurran cosas. No es necesario. La sangre, el cuerpo, las aflicciones del Señor. Cuando vinieron para tentarlo los fariseos, cuando vinieron para tentarlo los saduceos, cuando vinieron para tentarlo los herodianos, cuando vino para tentarlo Herodes mismo, cuando le dijo, haz un milagro, yo quiero ver un milagro de tu parte, a ver cómo son. Ni un milagro para Herodes. ¿Entiende lo que le digo? Hay diferentes tentaciones. La tentación de ser importante, la tentación de florecer por nosotros mismos, la tentación de hacer las cosas que a nosotros nos parece. Todo eso está cubierto en el cuerpo de Cristo, está cubierto en la sangre. Por eso que es tan importante que usted esta mañana se vuelva a Dios. Usted dice, no puedo con el orgullo. Eso no es verdad. Usted puede con el orgullo, pero tiene que venir a Cristo con el orgullo. ¿Me entiende? Porque la mayoría de la gente quiere superar las cosas por sí mismo. La mayoría de nosotros decimos, yo no puedo superar tal cosa, yo no puedo dejar tal cosa, no puedo dejar el cigarrillo, no puedo abandonar esto, no puedo abandonar el enojo. No, sí puedes, pero no puedes en ti mismo. Me hace recordar, alguna vez me costaba mucho la matemática, pero muchísimo. Yo escuchaba al profesor y no entendía nada. ¿Viste el problema en la matemática? Creo que todos hemos pasado por el problema en la matemática. Nada. Hasta que un día tuve que someterme al profesor. Usted dice, claro, ¿sabe cuál es un problema? De sometimiento. Es un problema de sujeción. Y dejé que él me enseñara. Fui y le dije, ¿sabe qué? No entiendo. Y dejé que mi mente no se bloqueara. No quise no saber, quise saber y abrí mi mente y dije, ¿cómo es? Esta mañana, hasta que usted no le diga al Señor, ¿cómo es, Señor? Quiero entrar en ti, quiero permanecer en ti. Siempre vas a ser la misma persona. Así que esta mañana, finalmente, tenemos victoria sobre todas las cosas. Pero necesitamos que
poner atención. Y por eso que estoy terminando ya, porque quiero que ponga atención. Usted esta mañana se puede ir de acá transformado, pero el que predica es Cristo, el que canta es Cristo. Pero es necesario que usted lo entregue todo, pero a Él, no a nosotros, a Él. Él es el que padeció. Está la sangre y está el cuerpo. Así que esta mañana yo quiero pedirle que se ponga de pie. Sí, vamos a cambiar de posición y vamos a comenzar este tiempo. Sí, vamos a comenzar este tiempo. Un tiempo de conversión, un tiempo de arrepentimiento. Hay muchas personas que yo he observado de los hermanos, y ustedes que están ahí en internet, hermanos, no se me distraigan. Cierren la puerta, apaguen el timbre, apaguen todo y comiencen a clamar. Porque tal vez este sea el último día donde hay oportunidades. Necesitamos entrar en el cuerpo, en la sangre de Cristo. ¿Sí? Y usted no se haga el distraído, no se me hagan los distraídos, porque después los distraídos salen corriendo a pedir ayuda de última hora. ¿Me entiende? Y no sea un distraído de última hora, sea alguien esta mañana que dice: Señor, estoy cuidando lo que me estás dando, voy a empezar a cuidarlo, no lo voy a descuidar. Padre, esta mañana les he hablado tu palabra. Acá están mis hermanos delante tuyo, Señor. Acá están en tu presencia. Acá están, Señor. Algunos de ellos, Señor, algunos de ellos con sus corazones, con su vida, Señor, que no pueden. Y Satanás trabaja, Señor, para que no se pueda esta mañana. Pero quiero pedirte, Dios, que venga tu presencia, que venga tu espíritu. Señor, que mis hermanos puedan venir delante de tu trono. Que puedan venir delante de tu trono. Mis hermanos en internet, que nadie les golpee la puerta, que nadie venga a pedirles nada, que nada ocurra que no sea lo que tú quieres. Porque este es tiempo de salvación, este es tiempo de sanidad. Muchos de ellos, Señor, no se pueden levantar, no pueden andar. Todavía, Señor, no han podido poner su mano en tu costado. Todavía, Señor, no han podido. Esta mañana, Señor, haya un cambio. Haya un cambio. Esta mañana haya un cambio, Señor. Esta mañana haya un cambio, Señor. Haya un profundo cambio, Señor. Señor, trae ese cambio espiritual. Trae el cambio del espíritu. Trae ese cambio. Ven, Señor, trae el cambio. Señor, oramos. Este es tu tiempo con el Señor y es el tiempo del Espíritu con el Señor. Es tiempo tuyo con Dios. Yo sé que algunas personas no pueden hacer nada. Si usted me dice: pastor, yo no puedo hacer nada, y usted dice: pero quiero. Usted me dice: pero no siento nada, pero quiero. Véngase para acá adelante inmediatamente. Véngase. Apáguenme el celular, por favor, que está sonando. Comiencen esta mañana. Véngase para acá adelante. Usted me dice: no siento nada. Pues justamente a usted a quien quiere el Señor esta mañana. No siento nada. No que siente algo. No siento nada. Estoy frío. Estoy endurecido. Estoy soberbio, altivo, altiva. Venga para acá. Arrodíllese esta mañana. Comience a clamar al Señor. Vamos, hermanos. ¿Qué pasa? Señor, opera milagros. Haz que esta iglesia sea tu iglesia. Canta en este lugar. Señor, predica la palabra en este lugar. Invádelo, Señor. Señor, que este pueblo sea pueblo fácil delante tuyo, Señor. Que toda esta resistencia espiritual de jóvenes, de niños, adolescentes, que sea quebrado esta mañana. Porque tú vienes, porque ya el tiempo viene. Señor, esta mañana aquellos engreídos, soberbios, altivos, Señor, esta mañana caigan delante de ti. Señor,
La cruz donde tú pagaste el precio, el cuerpo de Cristo, la sangre, es un precio alto. Hemos menospreciado. Acá hay personas que han menospreciado y han dicho no se puede andar con Dios, no podemos hacer nada. Hay hermanos que saben esto, lo saben en el corazón. Pero Padre, esta mañana, Señor, oramos. Queremos lo tuyo, Señor. Queremos comenzar con lo tuyo. Una iglesia blanda, una iglesia, Señor, que no resiste al Espíritu Santo. Una iglesia, jóvenes que no resisten al Espíritu Santo. Señor, jóvenes que, Señor, no andan en la pornografía, en el odio, en el rencor, en el, Señor, mal humor. Jóvenes, niños, Señor, que no están enojados, que no están perturbados, sino sanos por tu presencia, Señor, porque es tu cuerpo, es tu sangre lo que nos libra de estas cosas. Padre, ayúdales esta mañana, Señor. Señor, empieza a obrar en medio de tu pueblo. Empieza a obrar, Señor. Esta mañana despiértalos, aliéntalos, empújalos. Señor, envía, Señor, esos ángeles guerreros, envía esos ángeles, Señor, que empujan a la gente, que empujan a las personas. Saca a las personas que están escondiéndose, los que se quieren esconder y dicen no, porque todavía yo quiero disfrutar un poquito más. Pero esta mañana, Señor, el tiempo se está acortando. Es la hora, es el tiempo, Señor. Es el tiempo, Señor. Es el tiempo, Señor. Es el tiempo, Señor. Los hermanos no se pueden alegrar, no se pueden regocijar, no pueden, Señor, expresar la adoración y la alabanza, Señor, en el nivel del Espíritu. Porque, Señor, esta mañana, Señor, tu Espíritu nos ha revelado que tu cuerpo y tu sangre han sido dejados de lado. Señor, hemos dejado de lado tu cuerpo, tu sangre, Señor, y por eso no tenemos temor, no tenemos respeto, no tenemos reverencia delante de tu trono, porque nuestra alma y nuestro espíritu, nuestro cuerpo, Señor, ha olvidado la salvación, ha olvidado de dónde nos sacaste. Aleluya. Señor, esta mañana empieza a operar. Canta en medio de nosotros tu canción. Anúncianos lo que está por venir. Tú eres el dueño de la iglesia. Acá estamos. Hay personas todavía, Señor, completamente endurecidas y no quieren alargar su mano para tocarte. Son ciegos como Bartimeo, pero no gritan como Bartimeo. Están enfermos, tullidos, gastada su vida, pero no gritan y dicen: Señor, ayúdame. Señor, quiebra esta pared, quiebra esta pared, quiebra esta pared, quiebra esta pared. Señor, 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 esta mañana queremos sanarnos, queremos sanarnos, queremos sanarnos esta mañana por la cruz, por la sangre, por el cuerpo. Venga para adelante usted, venga para adelante. Deja de resistirte, hombre, mujer, joven, niño. ¿Qué te pasa? No me vas a decir que estás aferrado de la cruz y la sangre y del cuerpo todo este tiempo. Has estado perdido, desorientado y desorientada, cansado. Has dicho: Dios no funciona. Has dicho: Dios no puede hacer nada. Estoy muy mal. ¿Y tú qué quieres? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos? Basta. Iglesia, levántate. Iglesia, levántate y suelta tu dureza.
abandónala, abandónala, abandona la dureza. Sal como aquel hombre que salió de los peñascos del cementerio corriendo hacia Cristo y le decía: ¿qué tienes que ver conmigo? Dile al Señor: Señor, porque yo, ayúdame. Comienza a clamar. Comienza a clamar, iglesia. Hoy se tiene que terminar muchas cosas. La pornografía tiene que terminarse. Tiene que terminarse. Tu odio ha sido grande y sigue permanente ese odio. Sigue permanente. Los vicios siguen permanentes ahí. Y tú dices: Señor, ¿hasta cuándo? Empieza a clamar. Empiecen a clamar. Empiecen a clamar. Empiecen a clamar. Clamen. Lloren delante del Señor. Giman. Dígale, alarga tu mano y dile: Señor, por favor, yo quiero tocarte. Son tus heridas, es tu castigo el que me sana. A mí me sana, Señor. Señor, Señor, he mantenido mis heridas. He querido que mis heridas sean primeras, pero son tus heridas primero. Señor, yo quiero alargar mi mano. Quiero tocarte. Ven. Ven esta mañana. Ven esta mañana. Iglesia, no resistas. No te resistas, hermano. Hermana, no te resistas. Tú estás en un corazón endurecido como una piedra. Tú eres alguien endurecido, endurecida. Tú eres alguien que está esperando cobrar venganza. Tú eres alguien que está esperando. Esta mañana el Señor te dice: ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Santo Dios, Santo Dios, muévete esta mañana en poder, en autoridad. Señor, paséate. Esta es tu iglesia. Esta es tu iglesia. Convierte los corazones. Conviértelos a ti. Conviértelos a ti. Son demasiado. Es demasiada la carga. Es demasiada la dureza. Es demasiado el dolor. Señor, el orgullo en el que hemos estado metidos. Es demasiado, Dios. Ayúdanos. Ayúdanos. Aleluya. Aleluya, Señor. Empieza a mover tu mano. Empieza a mover tu mano. Empieza, Señor. Señor, Señor, tú me revelaste esta mañana que tú enviabas una fuerza espiritual para poder cambiar cosas, cambiarlos. Mira, Señor, algunos piensan que se trata de nosotros. Algunos piensan que todavía se trata de fuerzas humanas. Pero esta mañana tú vas a mostrar que eres tú, que eres tú, que eres tú. Canta en medio de nosotros, Señor. Canta esa canción de santidad. Canta esa canción que derrite el corazón. Canta la canción. Somos tus hermanos, Señor. Somos tus hermanos. Queremos participar de la sangre. Queremos participar del cuerpo. Esta mañana, Señor, la salvación que hemos descuidado, la hemos abandonado, la hemos colocado de costado. Pero esta mañana, salva, salva, salva. Salvación, salvación para mis hermanos. Aleluya. Salvación para tu pueblo. Salvación para tu pueblo. Salvación. Esa dureza profunda de tantos años, Señor, ese odio, esa amargura que se mantuvo ahí, se mantuvo. Ese odio con el padre, la madre, que se mantuvo ahí, se quedó anidado. Esta mañana, mis hermanos que están en internet, Padre, que puedan, Señor, esta mañana entender, Señor, ¿dónde está la alegría de la paz, de la reconciliación? No está, pero esta mañana va a estar. Esta mañana va a comenzar. Aleluya. Señor, Señor, hazlo esta mañana. Hazlo en medio de nosotros. Hazlo en medio de nosotros. Clámale al Señor. Él es tu Dios. Él es tu único Dios. Él es tu único Señor. Abandona la dureza del corazón. Abandona la dureza. Abandónala esta mañana. Abandona la dureza.
No te vayas, no corras todavía. El Maestro está aquí. No te vayas, no corras. Detente, piensa esta mañana en Él. Eleva tu corazón a Él. Sé sanado. Las cadenas han sido grandes, han sido grandes. Atrévete esta mañana a hacerlo. Atrévete esta mañana. ¿Cuánta enfermedad hay en tu cuerpo? Producto de tu resistencia a Cristo. Esa resistencia a Cristo, a entregarte, a vivir para Él, a ser santo, a ser puro. ¿Cuánta enfermedad te ha traído? Te trajo mucha enfermedad. Enfermedad en los huesos, enfermedades intestinales, enfermedades. Señor, esta mañana las personas están aquí alargando su mano, Señor. Están alargando su mano, Señor. Tócalo, Señor. Señor, tu cuerpo, tu sangre. Aleluya. Aleluya, Señor.